Gracias, Marcelo. Yo le haría, viste, como una reverencia. Claro. Marcelo Bianchetti es un tipo tan extraordinario, porque además de toda esa nobleza humana que tiene, esto que ven ustedes acá, que es de lo más incómodo, se llama línea de órdenes, ¿no? La cucaracha. La conocida como la cucaracha. Es solo para momentos así, digamos, de alguna situación técnica imprevista, o nos olvidamos de algo, Claro. Entonces, che, no te A olvides veces falla que... también, o no escuchas Exacto. bien y te la intentas acomodar. Mientras escuchaba a Marcelo, tuvo que resolver en ese instante que nos estaba quedando pendiente el pronóstico del tiempo. Y lo hace con esa solvencia de un tipo que es un fenómeno, ¿no? Un activo de los más importantes que tenemos en el canal. Como Viviana Ruggieri, me encantaría a lo largo del programa, Vivi, mostrar esa etapa extraordinaria de Sábado Show. Porque le hicieron una entrevista donde obviamente están los aspectos estéticos, de eso ni que hablar, que estamos todos de acuerdo, pero hay un contenido que le hace muy Viviana, ¿eh? Así que si no la leyeron todavía esa entrevista en Sábado Show, se las recomiendo. Muy Viviana Ruggieri, felicitaciones. Muchas gracias y gracias a El País y Sábado Show por esa linda etapa. Bueno, muy bien. Tenemos un programa intenso hoy, hay que decirlo. Estuvo la candidata Laura Raffo. Hay un número que les vamos a decir ahora de las personas que han participado de nuestro sondeo, ¿no? Tenemos un sondeo, ustedes lo pueden ver ahora en pantalla. Lo que estamos consultando es ¿quién cree usted que será el próximo intendente o intendenta de Montevideo? No es a quién van a votar, ¿eh? ¿Quién creen que será el próximo intendente o intendenta? Y allí están los resultados. Hasta ahora, 9.000 votos. Mira, y es más, te digo, actualizando ahora ya vamos 10.150 votos. Es como un estado de opinión, ¿no? Eso es lo que describe o pretende describir este sondeo, esta exploración en lo que está pensando la gente. No es en lo que va a votar, ¿eh? No es que quien diga yo creo que Laura Raffo o que Álvaro Villar van a ser intendentes, no significa que lo vayan a votar. Significa que es lo que olfatean, ¿no? Algo de eso. Connie, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Es eso, ¿no? Dame el procedimiento técnico del sondeo. De muy vieja data, esto sobre las fechas de las elecciones, Sí. las empresas encuestadoras suelen preguntarlo porque la percepción del público es cosa fina. Ojalá Claro. la del público de todas las voces lo sea. Y viste que pusimos intendente o intendenta, porque Sí, en esta ocasión la RAE avala esto de, Si de vi que intendenta. algunos como yo se enojaron, pero... ¿A vos te enojaste? No, me enojé. Pero ya te me enojé convencimos, porque ¿o ella, no? Te ella convencí. además lo hizo el primer día, así que yo protesté el primer día nomás. Teníamos cuando una placa el con eso, ¿no? De la Sí, RAE. estaba, ¿Hay algo se la ahí? pedimos a José, Ahí ya está, que mirá. hoy a Sí. José lo dejamos expuesto al aire. Sí, viste que ya que no tenemos el holograma, lo nombramos y chau. Ah, hoy cierra con nosotros. Bueno, mira, intendente o intendenta municipal es titular de la intendencia municipal. Así que está. En el Río de la Plata. Ajá. Entendámoslo, la Exacto. Real Academia lo hacen que esa hizo precisión. es recoger, Claro. Sí. recoger los usos rioplatenses. Río Bien, Platense, bueno, muy bien. Vamos a tener varios asuntos. Fito Garcés, ¿cómo anda? Todo bien. Decía Adolfo Garcés. Yo no sé quién, creo que en su momento, o debe ser una frase ya acuñada por algún otro, pero creo que en su momento el expresidente Lacalle de Herrera había dicho aquello de el que se explica se desmerece. Qué barbaridad. ¿Y vos estuviste estas horas explicándote, puede ser? ¿Qué voy a hacer? Para Porque mí una dijiste cosa que- obvia sí. y tengo que andarla explicando todos los días. A ver, vamos a saber Vamos la a poner en raíz contexto, del vamos a tema, poner en ¿no? El contexto. contexto. Fito Garcés, Adolfo Garcés, nuestro politólogo, doctor en ciencia política, dice que es probable que Laura Raffo... Dijo. Momento. Es posible, posible Momento, fue el término. Es momento. posible. Yo lo que empecé diciendo hace un mes. Ahí estás explicando. ¿Puedo? Lo que empecé diciendo hace un mes es, lo escribí en el diario, en El Observador. ¿Es tan seguro el triunfo del Frente Amplio de Montevideo? Porque depende de cómo hagas las cuentas. Si mirás las encuestas, desde luego, yo no las critico, solo digo que la campaña electoral está recién arrancando. Ajá. Y cuando razonás por otro lado, los números son otros. ¿Saben cuántos votos de diferencia hay entre el Frente Amplio en octubre Sí. y los partidos de la coalición en octubre en Montevideo? Sí. Pongan un número. 9.000. Son 9.000 los votos de diferencia que hay. Es decir, esto va para charlar largo rato, ¿no? Sí. Si la coalición logra fidelizar a sus votantes de octubre, la elección es recontra peleada ¿No operan lógicas distintas en la elección departamental y nacional? en todo el país, Sí. salvo Montevideo. ¿Y ese del 3 en ¿Sabes un por lado qué? y uno en otro, Fito? ¿Cómo? El de 3... Claro, podrían haber hecho mejor las cosas, ¿no? Con 3 punteros es más ¿Podrían fácil. haber hecho mejor quiénes? Los de la coalición. Los de la coalición multicolor. podrían haber trabajado 5 años. Viste que en Montevideo la oposición trabaja espasmódicamente, ¿no?
trabaja en el momento ¿Sabés electoral. quién es muy crítico de eso? Jorge Gandini. Dice, Desde no luego. podemos seguir haciendo estas cosas Desde así, luego. Porque él trabaja ¿Sabes mucho. una cosa? Sí. Voy a decirlo en términos técnicos. Es como, yo tengo esta impresión, puedo estar equivocadísimo, que el votante de Montevideo o el comportamiento electoral en Montevideo es relativamente inelástico a la gestión, a la calidad de la gestión departamental. Es decir, cuando la gestión es mala, no castigan demasiado. Cuando la gestión es buena, no pierden, tampoco premian demasiado. O sea, si vos mirás, el Frente Amplio perdió, a ver, en la elección del 2015 respecto al 2014, en la elección del 2010 respecto al 2009 y en la elección del 2005 respecto al 2004, siempre perdió votos en la elección departamental respecto a la elección de octubre. ¿Qué dice? En votos, Sí. contantes y Ajá. sonantes. ¿Qué dice el Frente Amplista del trío, José Vallardi? ¿Cómo anda? Me sorprendió un poco lo de Fito, por decirlo menos, a estar por dos cosas. A estar por lo que es el registro que hacen las encuestas, que comparto que hay que tomarlo en un momento determinado, y me sorprendió otra cosa, A ver, en la que nadie ha podido reparar mucho aparentemente. Chan. Claro, porque creo que Fito cree en los partidos, ¿Verdad? lo ha demostrado en muchas... Creo que acá todos creemos en los partidos. No, porque si no la exclusión... Firmo abajo, firmo. Yo he vendido en el mundo occidental, cuando me ha tocado hablar de la realidad del Bueno, Uruguay. no hay mucho del mundo oriental que No, pero también vendí que en les el mundo hables a los oriental. chinos. También vendí en el mundo oriental la realidad de la estabilidad de los partidos en el Uruguay, que están entre los partidos más viejos del mundo, los fundacionales. Claro. ¿Está bien? Por supuesto. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. Vito, que es un politólogo que cree en los partidos. Ay, debo haber dicho La algo mal. apreciación que dice, me cuesta creer que el 50% de los montevideanos sean frente amplistas y Claro. voten al Frente Amplio cualquiera sea su candidato. ¿Y por qué me cuesta creer? ¿Por qué me cuesta creer? En la apreciación de los partidos. Porque yo creo en los partidos. Y al creer en los partidos, creo que la gente tiene que identificarse con los partidos. No importa la heladera. No importa la heladera, no, porque importa si es comunicacional, si tiene O la la- capacidad o la comunicacional. ¿Por qué? Porque la historia de la gestión hay que leerla a los partidos, no a las personas. Sí. Porque si no, yo creo que equivocamos. Esto es minoritario. Esto que yo pienso es minoritario, incluso minoritario adentro de mi partido. Ahora, el propio Frente Amplio como partido, en atención o a la luz de lo que eran las realidades políticas imperantes, modificó también su actitud y su conducta respecto a la elección de un candidato. Sí, con una posición minoritaria, la mía. ¿Está bien? Que en realidad creo que los partidos es una entidad propia que gestiona aspectos políticos entre la sociedad y el Estado, ¿está bien? Y tiene que ser el partido el que proponga, ¿está bien?, un candidato. Y debemos llegar a las elecciones con un candidato. Esta es mi opinión, que es minoritaria, aclaremos. ¿Está bien? Pero Muy ¿por qué minoritaria. se debilita el partido, Pepe? Sí, ¿por qué se debilita el partido? Para el caso del Frente Amplio. Sí. ¿Está bien? Porque el Frente Amplio tiene una estructura común, de base común. Entonces, cuando tengo que elegir en esa estructura de base si apoyo a Carolina o apoyo a Álvaro Villar o apoyo a Daniel Martínez, esa estructura no trabaja de consumo y trabaja apoyando a un candidato a otro. Eso yo creo que debilita a los partidos. Pero esta es una posición, aclaro, minoritaria, adentro de mi sector y adentro del ¿Adentro partido. también minoritaria? Sí, claro, en la claro. partida. Vamos con Conrado, pero recordar también que el proceso de la coalición de elección de Laura Raffo, ahora capaz que nos olvidamos por la pandemia, pero fue complejo, ¿no? Y Complejo. largo. No, ni hablar. Y con muchos nombres en la vuelta. De la ¿no? galera casi. Por ahí. Conrado. No, yo lo que quería recordarle a nuestros espectadores es que ese grupo político que propone siempre una redacción de programa único, luego le pide a los candidatos que firmen abajo. De modo que esto que les voy a leer es lo que pusieron en la hoja principal. ¿Me lo das después, Connie, ¿Cómo eso, no? por favor? Porque tenemos en línea ahora al doctor Martín Frustasi. Exacto. Ustedes recordarán el caso de la URSEC. Fue uno de los casos de los que más hemos hablado en las últimas Es un tema para semanas, producto de varias cosas, ¿no? De una investigación que se está llevando adelante por parte del fiscal Diego Pérez sobre la destrucción de documentos de la URSEC y a su vez otra investigación que está llevando adelante el fiscal Ricardo Lackner, que involucra a 2 funcionarios administrativos de la Fiscalía General de la Nación que filtraron información de esta causa
a los involucrados. En el medio de una trama que parece más salida del guión de una serie, porque hay que decirlo en esos términos, hubo allí algunas situaciones como aquella que describíamos aquí mismo en Canal 4 en Telenoche, el intento de autoeliminación desde el piso 16 de la Facultad de Ciencias. O sea, todo eso hace un combo delicado, sobre todo porque estamos hablando de una institución muy importante. Totalmente. Muy importante. Las dos, ¿no? La URSEC y también la Fiscalía General de la Nación. Exactamente. Doctor Martín Frustasi, si me permite, primero la consulta, ¿Frustasi o Frustachi? Buenas noches a todos. Primero la consulta. Frustasi. Frustasi, perfecto. Tenemos allí algún tema Con el delay. Con el delay, exactamente. Bueno, doctor Frustasi es especializado en Derecho Penal, además integra la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si debiéramos describir el actual momento de la situación que describía Viviana, doctor Frustasi. Si debiéramos describir el actual momento de la situación que describía Viviana. Bueno, en el caso puntual que se me convoca es un caso delicado, tenemos reserva en cuanto a lo que es la indagatoria preliminar, a lo que es la investigación, justamente para preservar el normal funcionamiento de todo lo que conlleva un proceso de esta índole y más lamentablemente con la relevancia y la trascendencia que ha tenido de público conocimiento. Ahora, doctor, usted defiende a uno de los funcionarios de Fiscalía, justamente, bueno, quien protagonizó este intento de autoeliminación en la Facultad de Ingeniería. Y usted dijo hace muy poco nada más que efectivamente su cliente había sufrido pérdida de memoria, que eso había complicado también la investigación, finalmente terminó con prisión domiciliaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Podría relatarnos? Sí, vamos a aclarar ciertas puntualizaciones. Mi defendido no es que perdió la memoria. Voy a explicar bien pormenorizadamente. Adelante. Mi defendido, cuando se entera que hay una orden de detención en su contra, allá por el mes de junio, más precisamente por el 24, creo, si borrar un poquito la fecha, es que toma lamentablemente esta decisión de apresurada de querer quitarse la vida en la Facultad de Ciencias, donde obviamente salió la noticia, que fue rescatado por el personal de bomberos que hicieron una excelente tarea. Enseguida que sucede ese episodio, lo que se hace se lo deriva a Villa Carmen, ya que estaba en un estado de vulnerabilidad sanitaria bastante complejo. Ahí lo que se le sometió un tratamiento, obviamente que el doctor Lackner, que es el encargado de la investigación, el fiscal a cargo, que es uno de los mejores fiscales del Uruguay, estaba al tanto de la información y bueno, iba viendo cómo era el desenlace y el progreso del punto de vista de la sanidad mental de mi defendido. Fue sometido a electroshock también, como a 8 sesiones, si mal no recuerdo, lo cual obviamente el electroshock es muy invasivo del punto de vista de lo que es la sanidad mental de la persona. Entonces, y doctor, obviamente que quedó alterado. Sí, para no ir salteándonos algunos aspectos importantes de lo que usted está mencionando. Sí. Villa Carmen, de pronto no todos tenemos por qué conocer exactamente de qué se trata. Y lo otro, ¿por qué razones se le somete a ese número de electroshocks? Bien, Villa Carmen, o sea, mi defendido es perteneciente a la mutualista del SMI, que tiene un convenio con Villa Carmen, que es una clínica psiquiátrica, de analogía con el Vilar de Bo, Colonia Echepari, para que ahí entiendan el canal y la gente que está escuchando y viendo el programa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona no está en su sanidad mental óptima, no puede estar sometido a un proceso, porque justamente le falta uno de los requisitos, que es la salubridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En virtud de esa falencia, se lo deriva a un centro de diagnóstico y de preservación de lo que es su estado sanitario, que fue en este caso Villa Carmen. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Ahí se le hizo un diagnóstico primario, donde el psiquiatra, en principio que lo trató, que fue el doctor Lista, muy profesional, Álvaro Lista, dictaminó que él estaba con un cuadro depresivo agudo, con intentos de autoeliminación y reiteradas manifestaciones de querer autoeliminarse. Para también dejar de lado la suspicacia de que mi defendido inventó todo esto justamente para poder evadir
eventualmente una sujeción física como medida cautelar preventiva por parte de la Fiscalía. Acá no se inventó nada, sino que lamentablemente se le fue de la mano la situación a mi defendido, que optó por esta situación, que obviamente que no fue ni premeditada, ni concertada, y fue espontánea. Doctor, finalmente fue procesado por abuso de funciones, o formalizado, mejor dicho. Está con prisión domiciliaria. Ahora, ¿qué participación tuvo su cliente en la filtración desde Fiscalía en la causa URSEC? Bien, o sea, lo que fue formalizado, utilizando los términos correctos, que con el nuevo proceso penal ya no se procesa, sino se formaliza, que cuando formalmente se somete o se sujeta a la persona al proceso judicial. Eso no fue lo que sucedió el día de 25 de julio. Estoy leyendo acá porque justo tenía el acta de la audiencia. Sí. ¿Qué es lo que se dictaminó? La prisión domiciliaria de mi defendido. ¿Por qué se dictamina la prisión domiciliaria? El nuevo CPP lo que esgrime es que la prisión preventiva es de última ratio. ¿Qué es última ratio para que se entienda? Sí. Que es de último resorte. Es lo último que se tiene que disponer. Entonces, el Código Procesal Penal establece una serie de medidas limitativas de la prisión efectiva de la persona, lo cual sujeta a la persona al proceso y deja que se prosiga con el indagatorio y proceso penal pertinente. Ajá. ¿Cuáles son los elementos materiales que justifican la prisión preventiva? Son los que están establecidos en el 225, 226 y 27 del Código de Proceso Penal, que es riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación, Sí. riesgo de fuga y que esté en juego la seguridad. Está bien, pero tanto de la víctima o de la ciudadanía. en este caso pesó el tema de su problema de salud mental, porque el otro funcionario fue a prisión. Yo no voy a explayarme sobre el otro funcionario. No, está bien, pero vale ¿Qué es hacer lo la que aclaración. sucedió? Bien. El elemento angular que manejó la Fiscalía para solicitar, porque en la audiencia se pidió por parte de Fiscalía 30 días de prisión efectiva de mi defendido. Sí. Procesalmente ahí se me da vista a mí, se me da traslado para que yo argumente si comparto la decisión del fiscal o no la comparto. Obviamente, velando por el derecho de la debida defensa y del principio de inocencia, porque mi defendido es inocente hasta que recaiga una sentencia de condena que allí formalmente lo culpe. Yo lo que esgrimí fue que los supuestos materiales que acabo de mencionar anteriormente estaban saneados. ¿Por Ajá. qué? En cuanto al entorpecimiento de la investigación, como de público conocimiento, fue una investigación que ya se filtró mucha información antes de que mi defendido fuese formalizado. Claro. Hasta incluso en el programa de Santo y Seña se escucharon audios, etc. Entonces, ¿qué podía vulnerar esa investigación mi defendido? Bueno, lo que ya sucede, no tuviese... claro, doctor Frustasi, disculpe la Sí. interrupción. Lo que sucede Por allí favor. es que hay un concepto muy subjetivo de cuánta información, si era mucha o poca, la que ya se había divulgado públicamente. Usted menciona allí, y efectivamente es así, que muchas veces se ordena la prisión domiciliaria ante la eventualidad o el riesgo de que se entorpezca la investigación. A tal punto que, hasta donde sabemos, la prisión domiciliaria impide cualquier comunicación del formalizado, sea a través de teléfono, computadora, correo, WhatsApp, lo que sea. O sea, en definitiva, uno podría llegar a comprender que por lo delicado de la investigación está bien que se haya dispuesto esta prisión preventiva. Claro, la prisión, lo que se dispuso en sí no fue prisión preventiva, sino que fue prisión domiciliaria. Domiciliaria. Bien, pero con estos recaudos, Pero, ¿no? claro, pero a su vez, Daniel, te agrega un recaudo más, que se trabajó con total transparencia por parte tanto de Fiscalía como de la doctora actuante, que fue la doctora Beatriz Larrió, que es excelentísima, y mi persona, en mi humilde rol de defensor. Aparte de los 30 días de prisión domiciliaria, se dispuso una prohibición de comunicación de mi defendido hacia cualquier persona perteneciente a la Fiscalía, justamente poder preservar Claro. la legitimidad de la investigación. ¿Y cómo se controla Entonces, eso, Martín? Y básicamente, supongo yo que hay ciertos recaudos que lo maneja inteligencia en cuanto a la salida y entrada, el flujo de mensajes, de correos electrónicos, que es una de las fuentes medulares justamente para que llevó adelante esta investigación, porque convengamos que todo arrancó a través de unos mensajes
de WhatsApp. Doctor, perdón, pero a mí no me quedó claro qué participación tuvo su cliente en la filtración de información de Fiscalía. Bien. ¿Qué fue lo que hizo? Mi cliente a prima facie, o sea, lo que esgrime el fiscal actuante cuando hace el raconto de los hechos para que se le presenta al juez, es que a pedido de una tercera persona, él pasó información sobre el caso de Ursec, que ya sabemos, que es de público conocimiento, aclarando que no fue ni por un móvil ni político, ni un móvil de promesa remuneratoria, ya que si no hubiésemos mutado a otro delito, y no el delito establecido en el 162 de nuestro Código Penal, que es abuso innominado de funciones, que es una figura residual, subsidiaria, o como diría Cairoli, cajón desastre de lo que serían todas las conductas delictivas que puede realizar un funcionario público, pero que no estén previstas específicamente en el Código Penal. Entonces, ingresan de esa forma subsidiaria, residual, al artículo 162 del Código Penal. O sea que él, como funcionario administrativo que es, lo que hizo fue entrar al sistema, sacar información de la causa y pasarla. Exactamente. Bien. A modo de resumen, sería así. ¿Y actuó en coordinación con el otro funcionario de la Fiscalía que está formalizado también? No, yo no tengo conocimiento que actúen en coordinación, y obviamente que si bien tengo la mejor voluntad de explicar todo lo que esté a mi alcance, también debo preservar cierta reserva que hay por parte de la investigación de Fiscalía. Claro. Pero no hubo un complot, no era una asociación para delinquir, que se juntaron 2 o 3 personas justamente para poder llevar a cabo la materialidad de los hechos. No fue así. Doctor, más allá de la polémica que siempre reviste este asunto del abuso innominado de funciones, ¿usted entiende que el procesamiento califica para su cliente entonces? No, sí, yo no me opuse a la formalización, porque si hay algo que trabajo siempre es con honestidad profesional y lealtad procesal, y bueno, cuando el fiscal hizo un relato que fue muy pormenorizado, muy detallado, obviamente no me opuse a los hechos que el fiscal relató, porque justamente había evidencia que sustentaba la plataforma fáctica esgrimida por la Fiscalía. Claro, usted decía que no hubo un móvil económico ni político. ¿Cuál fue el móvil entonces? Básicamente una amistad de por medio y un favor que le pidió uno a otro, y para tratar de dar una mano sin tomar la consecuencia que podía, la sobredimensión que tuvo este asunto, fue el elemento desencadenante. ¿Usted sigue en contacto con su cliente en estas circunstancias, doctor? Yo sigo en contacto, o sea, él está en arresto domiciliario, pero obviamente yo, en mi calidad de defensor, no tengo restricción de estar con él, obviamente, dentro de su hogar, ¿no? Es más, hoy precisamente estuve en el hogar para ver cómo estaba, para charlar con la familia, y bueno, porque uno, aparte de ser abogado, también tiene un rol como persona, y bueno, me preocupa el estado sanitario de él. ¿Y cómo está ese estado sanitario? ¿Cuál es? Y sinceramente es vulnerable. Yo sé que en la nota que di a Telenoche dio para suspicacia, que la falta de memoria, que se llevó para otro lado, pero no, Carlos está vulnerable, está en tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, tomando fármacos, o sea, es una persona que no está en su sano juicio, y bueno, obviamente la idea es que la investigación vaya en forma paralela y concomitante con la recuperación de Carlos también. ¿Y ahora cómo sigue la causa entonces? Y la causa sigue. Nosotros tenemos hasta el 25 del 8, o sea, el 25 de agosto precisamente, es el vencimiento de estos primeros 30 días de prisión domiciliaria, y con la comunicación a todos los funcionarios de Fiscalía que le imputó la doctora Larrión a mi defendido. Y sigue la etapa de lo que es la indagatoria preliminar, o sea, la etapa de investigación. Ya arrancó, me rectifico, no la indagatoria, ya arrancó la etapa sumarial, el sumario del proceso penal, donde Fiscalía sigue haciendo su trabajo de recolectar evidencias para luego eventualmente poder llevarlas y presentarlas a un juicio oral y público. Y bueno, obviamente yo también, de forma paralela, recolectar las evidencias pertinentes para lograr la mejor condición procesal de mi... Bien, correcto. Doctor Martín Fauci, le agradecemos Frustasi, perdón, le agradecemos estos minutos. En todo caso, lo que queda, obviamente nosotros debemos tener confianza en un sistema que debe ofrecer garantías. Nos quedó, en todo caso, la duda. Fue una pérdida de memoria repentina, o sea, un día se acordaba de... Digo, para volver sobre lo que ha sido también
fruto de comentarios, ¿no? O sea, un día recuerda todo, comete esto que ahora está determinado como un abuso innominado de funciones y casi que a las pocas horas pierde la memoria de todo. No, vamos a aclararlo, Daniel. El tema de la pérdida de memoria puntualmente es... Yo no soy psiquiatra, soy doctor en Derecho. Sí, pero habrá accedido a los informes, me imagino, Martín. Exactamente. El informe del ITF, que es el Instituto Técnico Forense, que es el que habilitó a que Carlos pudiese prestar declaración, Sí. presentarse ante Fiscalía el día 24 y ser formalizado y dispuesto con las medidas el día 25, fue que él estaba vulnerable, pero que tenía que seguir un tratamiento psiquiátrico y psicológico en pos de su cuadro clínico. Lamentablemente nuestro sistema de reclusión no brinda garantías para que se le prestara ese tratamiento psicológico y psiquiátrico de forma seguida y en forma seria. Ya es de público conocimiento el estado deplorable de nuestros centros de reclusión. Por eso es el motivo. Por eso se decidió La pérdida prisión. de memoria, Sí. Daniel, Sí. la pérdida de memoria se vio, no es que perdió la memoria así un día para el otro. Cuando te someten a electroshock, que son cargas eléctricas en el cerebro, obviamente, y con la medicación, está dopado, está medicado, está semisedado, y obviamente cuando hablaba su relato tuvo ciertas lagunas. No es que no se acuerda nada, no, tiene ciertas lagunas propias del tratamiento al cual fue sometido. Bueno, muy bien. ¿Dijo? Sí, Martín Frustasi, muchas gracias. Partido difícil, ¿no? Porque además se integra la Comisión Disciplinaria de la AUF. Habrá enfrentado circunstancias, me imagino que... Está complicado. Complicado. Martín, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias y a las órdenes. El doctor Martín Frustasi, especializado en Derecho Penal, integrante además de la Comisión de la AUF. Vale decir que estos dos funcionarios de Fiscalía, ambos fueron formalizados por delito innominado de funciones y también se les inició un sumario, ¿no? A nivel de la Fiscalía, los separaron del cargo, le retiraron los haberes, un sumario que está en curso, ¿no? Todavía no tiene conclusión. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque en minutos estará Eduardo Botinelli, a propósito de estas elecciones departamentales, ¿no? Y ahí volvemos con nuestro triunvirato. Conrado, querías hacer algunos apuntes, ¿no? No, yo lo que quería era señalar esto de la idea de que es un partido con un programa unificado y resulta que nos enteramos, porque ha sido difundido, porque el documento está en todos los medios, que el objetivo, porque eso es lo que dice la palabra centro, es decir, me voy a centrar en esto. ¿En qué se va a centrar el Frente Amplio? Y lo pone en la primera página del programa. El centro del Frente Amplio son los montevideanos y las montevideanas. Perfecto. Los ciudadanos de Montevideo. Curiosísimo sería que dijera los maragatos. Pero en este tiempo, o sea, en el tiempo que nos toca vivir, el desafío, es decir, lo que se plantea el gobierno desde la Intendencia, usted pensará que va a decir la iluminación, la recolección de basura, las veredas y la administración de una buena recaudación de los tributos para no subir las cargas. No, es enfrentar unos embates. Entonces, primero descubrieron a un enemigo. Hay un enemigo que está poniéndole embates a la Intendencia. ¿Ustedes lo vieron? Yo no lo vi. Mirá qué rápida la producción, acá lo tenés. Y el embate, fíjense de quién, es el grupo del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha. O sea, en esta frase le habla al gobierno que usted y yo votamos en octubre y en noviembre. Es el programa restaurador de privilegios del Gobierno Nacional de Derecha. Y por supuesto, además, ayuda a usted que es tonto igual que yo, porque integra el 56% de los que votaron a este programa restaurador de privilegios del Gobierno Nacional de Derecha. ¿Qué es lo que hacen? Representar los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes, el 56%. Esto es un insulto a la inteligencia suya, mía, pero además de su vecino frentista. Si hubiera sido porque nos trata como si fuéramos tarados. Gracias. Si hubiera sido, tenemos a Eduardo Botinelli en apenas un minuto. Si hubiera sido candidato a la Intendencia de Montevideo, José Bayardi firmaba esto. Sí, firmaba.
Y voy a explicar que en realidad me llama la atención que la candidata, que es una mujer inteligente, ni hablar que Conrado, que lo considero inteligente, en un programa de 53 carillas hayan recabado en 7 renglones y no hayan profundizado en otras mismas partes de ese programa. Y en realidad, cuando plantea esa lectura comentada, digamos, que hace Conrado, ¿está bien? En la que impone, porque el centro quedó claro cuál fue, pero se impone un desafío. Y cuando se impone el desafío es la lectura de lo que yo valoro del gobierno. Y cuando yo valoro del gobierno, que es un gobierno, ¿está bien?, que yo creo que es un gobierno restaurador de privilegios. Y no tengo que ofender a nadie si yo lo considero que es un gobierno restaurador de privilegios. Que, pero es contra unos embates, usted tiene que demostrar los embates. A ver, Conrado, José. enfrentar es poner una cosa enfrente a la otra. La propia candidata vino acá hoy en la entrevista que estuvo antes y dijo, hay un modelo contra otro. Yo estoy de acuerdo con la candidata. Hay un modelo contra otro. Pero desde el gobierno departamental hay que enfrentar al gobierno Permítame, nacional. enfrentar es poner una cosa contra la otra. Claro, y va a pero haber que es la enfrentar. misión. ¿Y sabe por qué va a haber que enfrentar? Porque la experiencia que tuvieron los gobiernos antes que llegara, los gobiernos departamentales, antes que llegara el gobierno del Frente Amplio al gobierno nacional, fue la exclusión y el ninguneo del gobierno departamental de Montevideo. Fito. Y hay cantidad de otras valoraciones, que yo le quito un segundo, ¿está bien?, que plantea, porque es en la primera carilla la que plantea las condiciones en las que está, el cambio en el gobierno nacional podrá afectar las condiciones del desarrollo departamental. Y yo creo que sí, porque ya se ha expresado en lo que es la distribución de los fondos de las transferencias, que el fondo metropolitano va a desaparecer. Lo que se plantea es si la gente que está tratando de tomar una decisión para ver quién le limpia mejor las calles, quién le ilumina mejor, Sí. quién le mejora un sistema Sí. de transporte, quién le mejora, por ejemplo, un sistema de seguridad en términos generales, Sí. debe leer en un programa que se supone que tiene como cometido una gestión departamental, tienen que incluir estos conceptos. Sí, sí, tiene que incluirlo. Tienen que incluir. Y Fito, no un apunte y me aceptarlos. voy con Botinelli. Un apunte, ¿sabes qué? Yo creo que esta discusión es un buen ejemplo de cómo en general terminan votando, o terminamos votando los montevideanos. Terminamos votando más por argumentos que tienen que ver con la política nacional que con la política departamental. En Montevideo lo nacional planea, invade, eclipsa Normalmente. los problemas departamentales. Y eso explica que más o menos, vos mirás, ¿qué votación sacó el Frente Amplio en octubre? Y es más o menos lo que termina sacando en mayo. Generalmente es menos lo que saca en mayo, o en este caso en septiembre, andás a ver, respecto a lo que había votado en octubre. Lo nacional sobredetermina lo departamental en Montevideo y eso está mal. Eso está mal porque entonces los montevideanos tienen poca chance de elegir gestiones, de premiar gestiones y de castigar gestiones. Bien, nos vamos con Eduardo Botinelli, que ya lo tenemos en contacto. Botinelli, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. No quiero enfrentar politólogos, pero no quiero hacer duelo de titanes, pero tenemos acá a Fito Garcés, que hace unos días en una entrevista dijo que es posible que la candidata Laura Raffo de la coalición multicolor gane las elecciones departamentales. Para usted, ¿esta posibilidad está sobre la mesa? A ver, descartar no se puede descartar nada nunca, pero digamos, es muy, muy poco probable. Y en realidad el sustento, hay algunos de los elementos que manejó Fito incluso, pero hay que tener algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, en el caso de la pertenencia partidaria, la tercera parte de la población se considera frente amplista, pero en Montevideo es el 43%. Es decir, desde ese piso empieza la discusión. Después, lo otro que sí que ha sucedido recurrentemente es que entre la elección nacional y la elección departamental, el Frente Amplio ha perdido aproximadamente 3 puntos en cada una de las elecciones entre octubre y mayo, que fueron las ediciones anteriores. Con la excepción de lo que pasó en 2009 y 2010, que fue un proceso muy complicado para el Frente Amplio, porque, si recuerdan, fue un proceso, la última vez que tuvo candidatura única el Frente Amplio en Montevideo, con una discusión muy fuerte a la interna, donde se terminó eligiendo a Ana Olivera como candidata única por sobre Daniel Martínez.
El otro elemento que hay que considerar acá es que en todas las elecciones donde tuvimos segunda vuelta, es decir, 2009 y 2014, el Frente Amplio entre la primera vuelta y la segunda creció 3 puntos o 4 puntos. En la elección pasada aumentó 6 puntos entre la primera y la segunda vuelta. Es verdad que la coalición en Montevideo votó muy parecido, 1 punto menos que el Frente Amplio en octubre. Pero el crecimiento que tuvo el Frente Amplio en la segunda vuelta fue mucho mayor de lo que tenía antes. Y eso es en parte porque la coalición, o los partidos que integran la coalición, entre otras cosas, disputaron electorado con el Frente Amplio. A partir de un montón de factores, de distintos lugares, ¿no? La figura de Talvi por un lado, la figura de Manini por otro. Dos opuestos en términos de clases sociales, ¿no? y de lugares geográficos donde son fuertes. robaron de alguna forma votos al Frente Amplio, ¿no? El tercer factor arriba de la mesa para discutir son las encuestas. Todas las encuestas que se han difundido ubican al Frente Amplio entre el 53 y el 55%. Es decir, está muy próximo a lo que votó en la segunda vuelta. Y el cuarto factor, que creo que es muy importante, es que el Frente Amplio tiene 3 candidaturas que no son 3 candidaturas como pudo haber pasado en otras oportunidades o en otros departamentos, donde hay alguna de las candidaturas que en realidad lo único que hace es representar sectores minoritarios y arrimar algunos votos, sino que son 3 candidaturas potentes, algunas con respaldos sectoriales muy fuertes y otras con características personales muy fuertes. Mientras que la coalición va con una candidatura única que tiene un montón de virtudes y un montón de lugares a donde llega con una fuerza muy importante, pero que tiene debilidades. ¿Dónde instalás allí, con Eduardo? todo ese panorama, Sí. Lo que parece razonable es pensar que el Frente Amplio retenga la intendencia de Montevideo. Bueno, ya vamos a ver qué opina Fito Garcés. Decía Bayardi que quedó en minoría aún en su propio grupo en la interna del Frente Amplio respecto a esa estrategia de ir con un abanico potente para tratar de arrastrar votos. ¿Lo considerás, me parece, un acierto ese cambio de estrategia después de aquellas posturas tradicionales? Sí, es que dejó muchas heridas aquella última elección de candidatura única. Y creo que el Frente Amplio aprendió que la síntesis no siempre es o no termina siendo lo positivo que podría ser en la construcción que el Frente Amplio busca, ¿no? Esas heridas que quedaron fueron importantes y, fueron tan importantes que el 12% de los montevideanos votaron en blanco o anulado en esa elección departamental. Claro. Histórico. Fue un mensaje muy claro desde el electorado al Frente Amplio cómo había procesado esa disputa interna para ir con la candidatura única. Eduardo, ¿y para vos cómo está la interna del Frente Amplio? Porque en los últimos días algunas encuestas dieron a Carolina Cose o algún puntito por encima de Martínez o un empate técnico. ¿Ustedes qué han visto? A ver, nosotros vamos a difundir nuestra encuesta esta semana. Lo que aparece claro es que es una elección que tiene una interna que es disputada. Que las distancias que hay entre las distintas candidaturas están dentro de los márgenes de error de las encuestas y que lo que decía antes, son candidaturas potentes, con apoyos distintos, con lugares de apoyos distintos, en términos sectoriales, en términos socioeconómicos, en términos de clases sociales, en una clave territorial. Y bueno, cómo se desarrolle este tramo de campaña, con todas las limitaciones que hay para hacer campaña en este contexto, bueno, puede ser un elemento clave de cara al 27 de septiembre en la interna del Frente Amplio. Bien, pero creo que es una interna que es competitiva. Eduardo, quédate un ratito por allí porque tenemos para compartir contigo, si te parece, naturalmente, parte de lo que dijo Laura Raffo hoy en Telenoche respecto al debate, pero me gustaría que escucharas también un apunte de Fito Garcés. Eduardo dice, 2 veces reitera el término muy, muy poco probable. Yo digo, ¿hace cuánto fue, Eduardo? ¿Un mes que nos entrevistaron para Búsqueda?
Sí. ¿No? Sí, bueno, 3 semanas. Ahí está, algo así. En ese momento tú dijiste, no, va a ganar el Frente Amplio nuevamente. Y yo dije, no, para mí es lo más probable es que gane el Frente, pero hay razones por las cuales yo no me sorprendería, y sigo pensando lo mismo, no me sorprendería si gana Laura Raffo, a pesar de que concuerdo con Eduardo y con otros colegas en que, otra vez, ¿no?, en que la coalición multicolor no procesó bien el armado de su oferta electoral. Insisto, hubiera sido mejor con 3 punteros, hubiera sido mejor arrancar antes, etcétera, etcétera. Todo eso estamos de acuerdo. Creo que quizás falta un gran elemento en el análisis, a ver qué te parece a vos, Eduardo. Yo creo que todo lo que pasó este año es viento a favor de la candidatura de Laura Raffo. Es decir, toda la gestión que hizo el gobierno nacional de la pandemia, la buena evaluación de su gestión, el apoyo que está teniendo el presidente de la República, creo que todo eso es viento a favor de la candidatura a favor del voto por el cambio. No está de acuerdo Montevideo. Gallardi con eso, pero ¿cambia algo un debate, por ejemplo, en este escenario, así como está planteado? ¿Cambia un debate? Pero claro. La candidata de la coalición multicolor opina que sí, de hecho hoy lo dijo en Telenoche. Vamos a escucharla y seguimos debatiendo. Creo que un debate es absolutamente necesario y se lo debemos a todas las personas que viven en Montevideo. ¿Con cualquiera de los tres? Yo creo que el debate tiene que ser el Frente Amplio versus nosotros, la candidatura del gobierno, porque son 2 modelos, Daniel. Y hoy por hoy, en la interna del Frente Amplio, no se sabe quién va a ganar. Puede ganar cualquiera de los 3. Hay un empate técnico. El técnico. planteo suyo fue a Martínez. Porque era el quien encabezaba las encuestas. Hoy vemos que son 2 modelos, los 3 candidatos firmaron el mismo programa de gobierno y proponen la misma receta para cambiar cosas de Montevideo, que la verdad que hasta ahora no han logrado cambiar, ni la iluminación, ni el transporte, ni la recolección de residuos. Nosotros proponemos un modelo totalmente distinto, es un modelo más profesional, más claro, más similar a cómo está conduciendo el país el gobierno nacional, que tiene altos grados de aprobación, que la gente vio que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Entonces yo creo que el debate tendría que ser el Frente Amplio contra nuestra candidatura e intercambiar ideas. Los Caminos del Vino, 18 bodegas familiares, te invitan a visitarlas, degustar los mejores vinos y realizar múltiples paseos en familia. Hacé tu reserva. Ya que soy la única mujer en el piso, voy a decir que firmo un debate Raffo-Cose, ¿eh? En Canal 4. En Canal 4, por supuesto. Como decía Gallardi, bueno, creo que no hay discrepancias en ese sentido, es una mujer sumamente inteligente. No es inocente esta frase que utilizó en este tramo de la entrevista. La candidatura del gobierno. Sí. La candidatura del gobierno. Primero un comentario sobre un posible debate, Eduardo Botinelli. ¿Importante o no? A ver, en general no son elementos que son absolutamente definitorios. Sobre todo porque la mayoría de las cosas que pasan en un debate son más o menos conocidas y más o menos a lo largo de entrevistas, a lo largo de distintas notas, se va conociendo el pensamiento. Lo que sí puede ser importante es el comportamiento adentro de un debate, ¿no? Que puede fortalecer algunas características personales de las candidaturas o debilitarlas, ¿no? En ese sentido, creo que puede, sobre todo para el tema de la disputa interna del Frente Amplio, puede ser importante. Sí. No para que debatan entre los candidatos del Frente Amplio, sino para visibilizar algunas características que se quieran potenciar. Lo novedoso del planteo de Raffo esta noche es que está dispuesta a debatir con los 3 candidatos del Frente Amplio. Sí, yo creo que eso tiene una parte, digamos, que es... digamos, le añade una dificultad a la posibilidad de armarlo, ¿no? Porque los candidatos del Frente Amplio ya dijeron que entre ellos no debatían. Armar un debate de 3 contra 1 es complejo, ¿no? Vos que has participado en el armado de debates. Lo armamos, acá lo armamos. Despreocupate, acá lo armamos, sí. Quédate un ratito, Eduardo. Sí, José. ¿Cuál de todas? Todas. ¿Todas? Elegí. Todas. No, ¿los del debate te parece que...? No creo en los debates. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Por qué? No creo en los debates. ¿Por qué? Por lo mismo que dije. Porque en realidad acá la sostenibilidad
de un resultado que algún elector quiera prever va a estar dada por el comportamiento de los partidos. Voy al debate, voy a poner un ejemplo. En el anterior debate, el candidato del gobierno actual dijo que iba a bajar impuestos y que no iba a subir tarifas. La actual candidata dice que va a exonerar de pago a los pequeños y medianos empresarios. En realidad, si yo me guío por lo que se dijo en un debate y por lo que terminó resultando, no voy a decir que hubo intención de mentir. Pero en realidad se manejó a los efectos del debate cosas que se tenía claro que no se iba a poder hacer y no se hicieron, y se llevó al electorado a tener o a asumir o a comprar un producto que no era el que estaba. Te pueden decir, si ustedes hubieran ajustado en enero las tarifas como siempre lo hacían, de pronto se podría haber cumplido con el Yo estoy de acuerdo que eso se podía haber dicho. Lo que pasa es que durante 5 años dijeron cada enero que las tarifas subían cuando las tarifas bajaban. La porque si candidata, aumenta por debajo de la inflación, candidatura, baja. lo dice Rafo, la candidatura del gobierno, Fito, va en línea con lo que estabas diciendo. Claro, claro, eso debería ser viento a favor para Laura Raffo. Déjame decir solo una cosa que me parece mucho más importante de este asunto de quién gana y quién pierde. Dicho con enorme respeto por los políticos de este país, pero me da vergüenza cuando dicen que no quieren debatir. No, cuando los debatir, candidatos a la presidencia o los candidatos a la intendencia dicen que no, que los debates no valen la pena, a mí me da vergüenza, Se debate me parece 5 que años, le faltan el respeto a los ciudadanos. Fito, se debate 5 años. No, sí, por eso. Vos No que 10 fuiste minutos. parlamentario. Sí, toda la vida ¿Cómo debatí. ¿Cómo no van a importar los debates? Sí, claro, Discrepo, toda la vida. Pepe, perdón, discrepo. Pero además, el debate es uno de los instrumentos más importantes de aquel sector de la opinión pública que con menor interés en política quiere escuchar. Hoy en pandemia, donde además no hay actos públicos, no van a poder hacer esos despliegues allí en Punta Carretas que nos dejaban a todos preocupados con las multitudes que juntaban los frentistas. No, ahora es en el terreno de las ideas. Entonces, como la gente escucha nuestro programa porque sabe que no opinamos igual Fito, Pepe y yo, alguna vez es más encarnizado y otras veces menos, en esta circunstancia es imprescindible que haya debate. Firmo abajo. Entre otras Yo no cosas, sé. perdón, para que esto que Yo dice también. Pepe, entre otras cosas el debate sirve para que si alguien no cumplió con lo que prometió, el otro se lo pueda facturar ante toda la opinión pública. El año pasado, centenares de miles de personas siguieron los debates. Se Para eso sirven prometieron los debates. cosas que no se cumplieron. en el Pero Pero debate. eso se hace en toda campaña. Bueno, no pero no se tiene nada que ver el prometieron cosas que debate. no se cumplieron en un debate. Mirá vos, ¿y cuál es el costo después que los resultados están? Ninguno. Pero perdón, no fue en debate en donde el doctor Tabaré Vázquez, en un spot de campaña, dijo que iba a bajar 40% las rapiñas 30. y se le Sí, fueron 35. al cuerno. Entonces, 30. no es cuestión de el asunto de los debates es por la mera existencia de antemano de una oposición de ideas que es el método que los seres humanos hemos desarrollado para aprender. Vamos a volver con Eduardo para despedirlo porque tenemos que ir a una pausa. ¿Qué opinará un exministro de Defensa del Frente Amplio sobre esta postura asumida por quien en su momento tuvo un vínculo directo con Bayardi, el general Guido Manini Ríos? Eso vendrá luego de la pausa, pero vamos a despedir a Eduardo Botinelli con algunos comentarios finales, si te parece, Eduardo. Bueno, muchas gracias. No, simplemente, digamos, hay otras elecciones, son 19 elecciones simultáneas, eso creo que también es importante marcarlo con comportamientos que son muy estables a lo largo del tiempo en muchos departamentos y hay otros que tienen competencias interesantes y creo que dentro de esas estabilidades entra el caso de Montevideo, es decir, por ahora de lo que veníamos hablando es que todo parece indicar que va a haber estabilidad en ese sentido. Creo que la meta central para Laura Raffo y para la coalición es acercarse o superar lo que fue la elección 2015, ¿no? Donde la concertación como herramienta con 3 candidaturas, que en realidad no terminaron de funcionar 2 de ellas, alcanzó casi 38%. Entonces, creo que como una meta
digamos, para plantear una candidatura y un proyecto exitoso, más que nada pensando hacia adelante, creo que es ese baremo, digamos, lo que sucedió hace 5 años. Hay Y departamentos... bueno, por ahí la voy dejando. Hay departamentos donde realmente está peleado, ¿eh? Y hubo algunos spots este fin de semana, no sé si los viste, magistrales. Eso lo podemos tener en algún momento. Y además, Viviana, hay un aspecto interesante. Y es que algunas elecciones departamentales, me parece muy bueno que haya hecho la precisión Eduardo, algunas elecciones departamentales le pueden pasar factura al gobierno de coalición. Porque Totalmente. hay allí como algunas discrepancias. O incluso dirigentes del mismo partido. Rocha, por ejemplo, del Partido Nacional, tienen una interna caliente. Claro. Bueno, lo de Salto en el Frente Amplio también, ¿no? Ha generado cada lío. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Todas las Voces y luego este planteo para muchos sorprendente de Guido Manini Ríos. Sí, y hoy de hecho habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre este tema, esto de, bueno, reinstalar la ley de caducidad. Bueno, muy bien. Vamos a ingresar al tramo final. José Bayardi, ex ministro de Defensa Nacional, antes había sido ministro de Trabajo, pero en este caso es probable que sea interesante escucharlo por este renovado debate sobre la ley de caducidad. Sí, porque Cabildo Abierto, y particularmente su líder, Guido Manini Ríos, puso esta propuesta sobre la mesa y bueno, hoy incluso habló el presidente de la República. Si te parece, Viviana, para... Vamos a escucharlo. Exactamente, sí. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Lacalle Pou. No forma parte del compromiso por el país. El senador Manini habló conmigo de este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Ustedes saben cuáles son. Ustedes saben de las respuestas históricas con los familiares de detenidos desaparecidos. Ustedes saben de las reuniones que nosotros hemos tenido al respecto. Hace pocos días vimos que se conformó una asociación de familiares de víctimas de la sedición, con los cuales me voy a reunir. Y con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Bueno, hasta allí lo que decía el presidente Lacalle. Comenzamos, Bayardi. Bueno, yo creo que esto es parte de la estrategia a la que juega el senador Manini Ríos, ¿no? Por un lado, él sabe de las necesidades que tiene el gobierno de contar con sus votos para la aprobación, por lo menos de las principales líneas de gobierno que quiera llevar adelante, y de alguna manera plantea condicionantes. Ese condicionante puede ser con el objetivo de lograr el objetivo de lo que plantea, cosa que me parecería terrible, que para el caso la reinstalación de la ley de caducidad, que además ya ha quedado explicado que desde el punto de vista jurídico estamos mandatados ya por la propia sentencia que no viola ninguna soberanía, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nos quedamos sometidos a ella soberanamente, porque así lo votamos. Entonces genera un condicionamiento. Ese condicionamiento puede estar determinado a que si necesitan mis votos yo quiero determinadas cosas. Por un lado plantea la destitución del fiscal de corte, por el otro lado plantea el tema de la reinstalación de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y esto puede ser un objetivo, tratar de lograr esos objetivos, o el de tener el atajo para decir que en algún momento está en condiciones de irse porque se han incumplido las demandas que de alguna manera ha planteado. Ha llevado adelante un cuestionamiento muy fuerte sobre el Poder Judicial. Bueno, recordad aquella media hora previa, ¿no? Sí, sí, pero yo quiero dejar claro una cosa acá. Si hay un cuestionamiento de que los fallos del Poder Judicial, ¿está bien?, terminaron sancionando inocentes, como ha sido la prédica que ha llevado adelante el senador Manini, la culpa es de los militares que sabían quiénes fueron responsables de los crímenes a los cuales se terminó condenando a los que él dice que eran inocentes. Yo sé de muchas situaciones que se dieron y en todo caso la responsabilidad, así como Gabazo fue sancionado por mentir o por no decir la verdad para exonerar, ellos mismos lo sancionaron, ¿no? En el Tribunal de Honor, el no decir la verdad para liberar a un colega oficial,
en realidad han callado sistemáticamente todas las veces que tuvieron que dar cuenta de la situación de detenidos desaparecidos. A mí me resultó absolutamente sorprendente, pero a la vez simplemente pensando y reflexionando concluí que el senador Manini tiene que mantener el ánimo de su tropa, no lo plantea como una exigencia. Los que somos viejos recordaremos las implicaciones que estaban sobrevolando o estaban subyacentes en el Club Naval, en donde estaban los representantes del Frente, de la Unión Cívica y del Partido Colorado. Fue motivo de encono entre el Partido Nacional y los otros partidos que firmaron. Al punto, yo estuve en el Palacio Peñarol votando que me negaba o estaba en contra de que fuéramos a las elecciones del 84. Se terminó todo eso. En el año 89, en el año 86, nuestros legisladores encontraron una salida decente, muy creativa, pero que los que escuchamos entero el debate sabemos que fue grandes piezas oratorias. La ley de caducidad de la protección punitiva del Estado. Los frentistas juntaron firmas, lograron someterla a la ciudadanía y en el año, antes de las elecciones del año 89, ganamos 57 a 40. Ahora, ¿para vos puede ser una moneda de cambio de Manini esto? No, Manini Como no decía tiene Bayardi. la menor... A ver, no hay ningún partido, ni grupo de partido, ninguno es lo que voy a afirmar, ni uno solo que se quiera bajar del bondi de la coalición multicolor. No hay. ¿Por qué? Porque los políticos entienden, y Manini es político, entienden de negocios políticos. Y no hay en este momento negocio mejor que estar adentro del Un minuto y medio para Fito Garcés y cerramos. Nos encanta especular a los politólogos, creo, y a la ciudadanía en general. Soy un ciudadano, A todos, aficionado a la ciencia política. todos nos encanta especular con las razones por las cuales los políticos hacen lo que hacen. No lo sabemos, no tenemos cómo saberlo. Yo supongo que lo que hace Manini es perfectamente consistente con sus convicciones. Creo que Manini cree en esto y sabe que está interpretando a una parte, diría yo, importante de la sociedad uruguaya que también está de acuerdo con eso. No es que Manini es una personalidad suelta, solito, ¿no? Que se Y que no levantó un representa a día y nadie. dijo, No, "Voy a no. hacer esto". Manini con este discurso Bien. son un montón de votos, un montón de senadores. Hay una parte de la sociedad uruguaya que está de acuerdo y que quisiera volver a la ley de caducidad. Bien. Y hay que respetar eso porque forman parte de la sociedad uruguaya. Que uno esté de acuerdo es otra canción. Creo que el presidente hace muy bien en decir esto no está en No el está en la compromiso por el país, como a su vez había dicho Gandini. Gracias Bayardi, Fito Garcés y Conrado Hughes. Muchas hasta el gracias. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. ¿Será hasta el próximo lunes? Exactamente. Tenemos el sondeo de opinión. Eso, ¿no? La precisión. Sondeo de opinión. Esto no tiene valor científico, pero allí están los datos que se publican a esta hora. ¿Quién cree usted que será el próximo intendente o intendenta de Montevideo? Sí, bueno, tuvimos unos cuantos votos, ¿no? Alto el porcentaje, pero como decimos, es un sondeo nada más y tampoco es a quién votaría, ¿no? Es quién cree usted. ¿Quién cree usted? Exactamente. Hacer esas precisiones. Sí, sí. Hay que decir también, si se quiere hasta las picardías de las redes, ¿no? No se descarta nada, lo decía el propio analista, el diferencias, doctor Garcés, decía que él no ve tampoco como muy improbable que gane Laura Raffo. A propósito de estos sondeos, hay que decir que después está eso de los trolls, bots, en fin, ¿no? Ah, bueno, sí, en redes sociales y en Twitter no Y sabes en cómo Twitter, operan, exacto. olvídate. Pero este es el dato del sondeo. Señores, hasta el próximo lunes. Chau, chau.